Hola, muy buenos días. Hoy es miércoles 15 de abril y me da mucho gusto que estés aquí escuchando este audio porque eso quiere decir que sigues con nuestra disciplina, la disciplina de leer la palabra todos los días y pues juntos discernirla, ver qué es lo que nos dice el Señor a cada uno de nosotros, porque a todos nos habla de manera diferente. Y es hermoso cómo pues poder encontrar esas pepitas de oro en la palabra, porque realmente es un tesoro, es una bendición poderla leer todos los días libremente. Libremente, no estamos en conflicto, nadie nos ha dicho que no lo hagamos o que lo tengamos prohibido. Realmente si tú tienes tu Biblia, ábrela, porque es un privilegio. Hay muchos países, hay mucha gente que quisiera poder leer la Biblia, tenerla incluso en su casa porque es ilegal, en algunos países es ilegal. Aprovechemos que la tenemos y aprovechemos esta bendición que el Señor nos da. Bueno, hoy nos toca el capítulo 18 del libro de Éxodo y pues yo estoy leyendo la nueva traducción viviente, pero tú puedes leer la versión que tú tengas ahí a la mano. Lo importante es que la abras, que no la utilices de adorno, que no esté ahí solo de adorno para tu librero. Subráyala, subráyala y que puedas tú también tenerlo como referencia para el futuro, ¿verdad? Bueno, vamos a empezar. Dice el capítulo 18. Jetro, el suegro de Moisés y sacerdote de Madián, se enteró de todo lo que Dios había hecho por Moisés y por su pueblo, los israelitas, y oyó particularmente cómo el Señor los había sacado de Egipto. Anteriormente Moisés había enviado a su esposa Séfora y a sus dos hijos de regreso a casa de Jetro, y él los había hospedado. El primer hijo de Moisés se llamaba Gersón, porque cuando el niño nació, Moisés dijo: he sido un extranjero en tierra extraña. A su segundo hijo lo llamó Eliezer, porque dijo: el Dios de mis antepasados me ayudó y me rescató de la espada del faraón. Así que Jetro, el suegro de Moisés, fue a visitarlo al desierto y llevó consigo a la esposa y a los dos hijos de Moisés. Llegaron cuando Moisés y el pueblo acampaban cerca del monte de Dios. Jetro le había enviado un mensaje a Moisés para avisarle: yo, tu suegro Jetro, vengo a verte junto con tu esposa y tus dos hijos. Entonces Moisés salió a recibir a su suegro, se inclinó ante él y le dio un beso. Luego de preguntarse el uno al otro cómo les iba, entraron a la carpa de Moisés. Moisés le contó a su suegro todo lo que el Señor les había hecho al faraón y a los egipcios a favor de Israel. También le habló de todas las privaciones que habían sufrido a lo largo del camino y de cómo el Señor había librado a su pueblo de las dificultades. Jetro se alegró mucho al oír de todo el bien que el Señor había hecho por Israel al rescatarlo de las manos de los egipcios. Alabado sea el Señor, exclamó Jetro, pues los rescató de los egipcios y del faraón. Así es, rescató a Israel del poder de Egipto. Ahora sé que el Señor es más grande que todos los demás dioses, porque rescató a su pueblo de la opresión de los egipcios arrogantes. Luego Jetro, el suegro de Moisés, presentó una ofrenda quemada y sacrificios ante Dios. Aarón y todos los ancianos de Israel lo acompañaron a comer de lo que fue ofrecido en sacrificio en presencia de Dios. Al día siguiente Moisés se sentó para oír los pleitos que los israelitas tenían unos con otros, y el pueblo esperó a ser atendido delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Cuando el suegro de Moisés vio todo lo que él hacía por el pueblo, le preguntó: ¿qué logras en realidad sentado aquí? ¿Por qué te esfuerzas en hacer todo el trabajo tú solo, mientras que el pueblo está de pie y alrededor tuyo desde la mañana hasta en la tarde? Moisés contestó: porque el pueblo acude a mí en busca de resoluciones de parte de Dios. Cuando les surge un desacuerdo, ellos acuden a mí y yo soy quien los resuelve los casos entre los que están en conflicto.
Mantengo al pueblo informado de los decretos de Dios y les transmito sus instrucciones. No está bien lo que haces, exclamó el suegro de Moisés. Así acabarás agotado y también se agotará el pueblo. Esta tarea es una carga demasiado pesada para una sola persona. Ahora escúchame y déjame darte un consejo y que Dios esté contigo. Tú debes seguir siendo el representante del pueblo de Dios, presentándole los conflictos. Enséñale los decretos de Dios, transmítele las instrucciones, muéstrales cómo comportarse en la vida. Sin embargo, elige de entre todo el pueblo a los hombres con capacidad y honestidad, temerosos de Dios y que odien el soborno. Nombra a los jefes de grupos de 1000, de 100, de 50 y de 10 personas. Ellos tendrán que estar siempre disponibles para resolver los conflictos sencillos que surgen entre el pueblo, pero los casos más graves te los traerán a ti. Deja que los jefes juzguen los asuntos de menor importancia. Ellos te ayudarán a llevar la carga para que la tarea te resulte más fácil. Si sigues este consejo y si Dios así te lo ordena, serás capaz de soportar las presiones y la gente regresará a su casa en paz. Moisés escuchó el consejo de su suegro y siguió sus recomendaciones. Eligió hombres capaces de entre todo el Israel y los nombró jefes del pueblo. Los puso a cargo de grupos de 1000, de 100, de 50 y de 10 personas. Estos hombres estaban siempre disponibles para resolver los conflictos sencillos de la gente y los casos más graves los remitían a Moisés, pero ellos mismos se encargaban de los asuntos de menor importancia. Poco tiempo después, Moisés se despidió de su suegro, quien regresó a su propia tierra. Amén. Bueno, después de leer este capítulo, a mí lo que más me llama la atención es el testimonio que nosotros damos a las demás personas, porque no, cuando cuando Dios ha transformado nuestra vida, hemos aceptado a Cristo, Cristo ha transformado nuestra vida también. Y seguimos de repente haciendo cosas que no están bien. A lo mejor ya menos que antes y eso ya es una victoria, ¿no? Pero a veces estamos muy metidos en el dolor y luego viene Dios y transforma nuestra vida. Pasa un tiempo y después otra vez volvemos y hasta a lo mejor volvemos más, caemos más a fondo, ¿no? De lo que estábamos antes, de lo que llevábamos haciendo que no estaba bien, porque Dios nos muestra qué es lo que no está bien en nuestra vida y lo que necesitamos pues dejar de hacer. Y el Señor pues ha obrado enormemente y ese testimonio a veces es un testimonio muy transformador, o sea, muy lleno del Espíritu Santo y lo compartimos y todo, y no sabemos a quién vamos a llegar con ese testimonio, incluso ni siquiera diciendo, hablando, sino con nuestra propia actitud. Y eso es lo que a mí me llama hoy mucho la atención. Bueno, en este caso, Moisés hablaba con su suegro Jetro y le platicaba cómo pues Dios los había sacado de Egipto y todas las maravillas y todo lo que Dios hizo y que todavía hasta ese momento seguía haciendo Dios, seguía haciendo muchos milagros para su pueblo. Y Jetro, hay que recordar que Jetro no era del pueblo de Israel, él era extranjero, él era sacerdote del pueblo de Madián. Sí, o sea, él era sacerdote de un pueblo que era este politeísta, ¿verdad? Tenían muchos dioses y, y bueno, sus prácticas no eran agradables al Señor, porque pues solo hay un Dios y solo a Él le debemos honra, gloria, alabanza. Pero, pero lo más importante y lo más impactante de esto es que Jetro, en la sabiduría que Dios le ha dado,
reconoce a Dios, lo reconoce y se alegra de lo que Dios ha hecho en el pueblo de Israel y hasta ofrece una ofrenda quemada. Sí, y aquí hay muchas cosas, ¿no, hombre? O sea, es que es muy extenso, o sea, podemos sacar muchas enseñanzas de esto, ¿verdad? A mí en lo personal me habla de cómo puede venir alguien, o sea, yo por ejemplo sirviendo al Señor todos los días y así, pero viene alguien y externa alguien que no conocía de Dios y hace cosas más agradables que yo que conozco a Dios, ¿sí me entiendes? O sea, es como, eh, porque Jetro va y ofrece un sacrificio. Hasta este punto los israelitas no habían ofrecido sacrificio. Habían cantado, habían alabado al Señor, sí, pero pues leemos que todavía tenían conflictos, que Moisés tenía que sentarse ahí todo el día para resolverles los conflictos. O sea, a nadie se le ocurría, eh, pues, hacer un sacrificio para el Señor. Viene Jetro, que no es creyente, que no es del pueblo de Israel, y reconoce a Dios y dice, aquí en el versículo 10 dice, alabado sea el Señor, pues los rescató de los egipcios y del faraón. Rescató a Israel del poder de Egipto. Ahora sé que el Señor es más grande que todos los demás dioses, porque rescató a su pueblo de la opresión de los egipcios arrogantes. O sea, y todavía a este punto los israelitas todavía no comprendían como, yo siento como que eran muy orgullosos, o sea, tiene que venir alguien de fuera para decirte cuán grande es Dios. Y tú todavía no, que se supone que creciste en una familia que es temerosa de Dios, que habla de Dios, que sirve al Señor en la iglesia o donde sea. Porque todo esto hay que traerlo a nuestro día, ¿verdad? O sea, esto no es lo que pasó hace miles de años, no. Esto es actual y sigue pasando. Y en familias muy creyentes o a lo mejor muy religiosas, no sé. Y siempre hay alguien que no logra entender, ¿verdad? Cómo, cómo el Señor ha obrado en su familia. A veces hasta creemos que es su obligación. Y yo así veo al pueblo de Israel, es que es la obligación, como si fuéramos la obligación de Dios de que siempre nos fuera bien, de que no batalláramos con nada, con siempre que se nos dé todo. No, eso es soberbia, eso es arrogancia, eso no es. A Dios le debemos todo. Y hacer los sacrificios, bueno, ahora ya no se hacen esos sacrificios de animales y eso no, pero un sacrificio vivo y santo, de nuestro cuerpo, de nuestra mente. Y eso es lo que quiere el Señor, que le amemos con todo nuestro ser. Y ese es el sacrificio que el Señor quiere. Y a lo mejor para unos sí será mucho sacrificio, para otros la verdad es que no es sacrificio. El Señor es mi creador, yo le debo todo a Él. Pero bueno, en este caso, en este punto, pues el pueblo de Israel todavía tenía como que esa rebeldía, pues eh, viene Jetro y hace el sacrificio y reconoce a Dios, que es a lo que a mí más me llamó la atención, es impactante como él reconoce a Dios. Y luego ya platicando de lo demás, ya viendo el día a día de Moisés, Jetro dice, pues es que estás mal, o sea, no puedes controlar a toda la gente, o sea, es imposible, casi eran el millón de personas, imagínense, o sea, no es fácil, no es una tarea fácil, necesitas delegar funciones porque no vas a poder tú, se va a cansar el pueblo y te vas a cansar tú, eso es lo que va a pasar. Entonces, él le dice como quiera, él le dice,
en el versículo 23 y dice, si sigues este consejo y si Dios así te lo ordena, serás capaz de soportar las presiones y la gente regresará a su casa en paz. Si Dios así lo quiere, si es la voluntad del Señor. Recordemos que Moisés tenía una comunicación muy directa con Dios. Dios le contestaba, Dios le hablaba. Y me imagino que Moisés pues lo preguntó a Dios, ¿no? O sea, tampoco fue así como arbitrariamente, ni Jetro yendo ahí a su carpa dándole órdenes, ¿verdad? Pues tampoco fue así, porque en todo momento eh, le dice, por ejemplo, en el 19, dice, tú debes seguir siendo el representante del pueblo ante Dios. Enséñales, muéstrales, dales instrucciones, diles cómo se deben comportar. Sin embargo, escoge a hombres pues honestos, temerosos de Dios, que odien el soborno y entonces que ellos pues puedan eh, divídelos en grupos y ellos puedan estar al pendiente de cada grupo, ¿no? Pero lo más importante es que le dice que, que sí es la voluntad de Dios, o sea, si Dios así lo quiere, hazlo. Y ya que se te aligere también a ti el día, porque, o sea, vas a seguir en contacto con tu pueblo y resolviéndoles ciertas situaciones, pero ya no todas. Lo más fácil, pues pon a los jefes y lo más difícil, pues que te lo traigan a ti. Y ya, o sea, así es mejor, ¿verdad? Un trabajo en equipo. Y a mí me sorprende cómo todavía a este punto, pues a Moisés no se le había ocurrido eso. Y también que el pueblo, pues, como, siento que como que para todo, como cualquier conflicto, ¿no? Para, como de esas personas que no tienen nada que hacer y están buscando nada más conflictuar a los demás. Así siento que era el pueblo. A lo mejor me equivoco, pero es lo que yo percibo de esta lectura. También que pudieran hacer mucho, pues no, porque estaban en medio del desierto, pero sí a lo mejor en vez de ocupar su día en problemas, pues mejor ocupar su día alabando a Dios, que a lo mejor eso era lo que él quería. Pues ayudarse unos a otros, mm, pues no sé, o sea, orar, algo así, o sea, algo así me imagino que pudieran hacer en medio de ese desierto donde estaban, de esas montañas y bueno, así se va como desarrollando, así ya va tomando más forma el pueblo de Israel. Pero es muy importante estas cosas. Primero, mi testimonio. El testimonio que doy a los demás, porque luego siempre hay alguien que te dice, uy, y eso que eres creyente, eso que eres cristiana, eso que tú vas a la iglesia. Pues claro, claro, pero entonces eso me habla de que a lo mejor mi testimonio no está dando, pues no es lo que debería ser, pues no es, yo debo de dar, yo debo de dar cierto testimonio que refleje a Cristo en mí, pero si no, tampoco quiere decir que yo sea perfecta, pues no soy. Yo trato de reflejar a Cristo, no soy Cristo. Yo lo trato de reflejar. No soy perfecta, tengo mis fallas, pero debo poner atención y siempre que mi testimonio sea agradable a Dios y entonces así los que están alrededor mío puedan percibirlo, puedan reconocer a Dios, reconocer que hay un Dios que existe, que nos ama y que ha transformado mi vida. Eso es primeramente con mi testimonio lo que yo voy a lograr, mi testimonio, reconocer a Dios y pues también hay gente alrededor de nosotros que está llena del Señor y
se acerca con nosotros para darnos consejo. Y pues aceptar ese consejo de parte de la demás gente que Dios pone en mi camino, en mi vida, para que me aconseje, para que me guíe, para que pueda pues también ir conociendo la voluntad de Dios en mi vida. Entonces eso también es importante, pero siempre que sea gente con buenas intenciones, gente que sepa, reconozca a Dios y que esté llena del Señor. Y así también es como Dios actúa en nuestra vida. Bueno, si tú tienes alguna otra pues idea, Dios te ha hablado de diferente manera, escríbeme en comentarios para que sea también esto más enriquecedor. Vamos a orar. Gracias, Padre, por este día que nos regala, Señor, que podemos leer tu palabra, que podemos levantarnos de nuestra cama, Señor, empezar nuestras actividades, Señor, por simple hecho de abrir nuestros ojos, Padre, es una bendición muy grande. Gracias, Señor, porque nos das esa bendición, porque se la das a nuestras familias, Padre. Y yo oro por la persona que está escuchando esto, Señor, que puedas tocar su corazón, su mente, que realmente él o ella puedan ser testimonios de Cristo, testimonio de cómo ha transformado su vida, de cómo ha sido tocada su vida por ti, Padre. Y que eso pueda extenderse a más y a más gente, Señor, porque no sabemos de qué manera tú obras, pero sí sabemos que obras, que todo el tiempo estás obrando, Señor. Y pues es muy importante el granito de arena que nosotros hacemos con nuestro testimonio, porque no sabemos a quién podemos llegarle, Señor. Y así como podemos llegar para bien, podemos llegar para mal. Aléjanos, Señor, de toda esa, pues, malas situaciones, mala actitud, a lo mejor responder mal, una mala cara, Señor. Que tú siempre seas con nosotros y que podamos dar testimonio, Señor, que dé fruto, que alcance a más gente, Señor, para tu gloria y para tu honra. Siempre conforme a tu voluntad, Padre. Y también gracias, Padre, por la gente que nos pones a nuestro alrededor, que pueda darnos consejo sabio que viene de ti, que sea una persona llena de ti, Señor. O a veces ni siquiera es tan llena de ti, pero nos puede dar consejo eh, de una manera pues que puede transformar nuestra vida, Señor. Y pues yo pongo a la persona que esté escuchando esto en tus manos para que transforme su vida, Señor, y pueda seguir siendo un fiel siervo tuyo, Padre. Gracias, Señor. Yo dejo mi día y mi vida en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues nos vemos el día de mañana, ya mañana jueves. Que tengas un excelente y bendecido día. Hasta luego.